Le invito a que en esta noche usted pueda examinar su corazón y decirle, Señor, bueno, ¿qué es lo que está estorbando mi oración? A través de la palabra vamos a descubrirlo y pues vamos a comenzar este tiempo. Los enemigos de la oración. Amén. Así que le pido por favor a mi hermano que me ayude con las diapositivas y vamos a ver como primera instancia qué es un enemigo, ¿verdad? Porque necesitamos saber qué es un enemigo para que nosotros a través de aquello podamos saber. Así que un enemigo, ¿verdad? Es quien se opone a alguien o a algo o es contrario a ellos. Le repito, un enemigo, ¿verdad? Es aquel que se opone a algo o a alguien o es contrario a ellos. Hay enemigos en la oración que se vuelven obstáculos, los cuales deben ser derribados de su vida, de su mente y de su diario vivir. Voy a repetirlo. Bueno, no veo las diapositivas, pero le repito. Hay enemigos que nosotros tenemos que en la oración que se vuelven un obstáculo, los cuales deben ser derribados en su vida, de su mente y de su diario vivir. Nosotros tenemos enemigos y necesitamos derribarlos. Ahora, ¿cuáles son estos enemigos? Los principales enemigos los conocemos. De hecho, el libro de Juan es muy claro para decirnos que tenemos 3 enemigos: el mundo, el Satanás o el diablo y nuestra carne. Pero el mundo, ¿verdad?, nos puede atraer, pero si nosotros fortalecemos, nuestro espíritu, no vamos a caer. El diablo está vencido y aunque quiera venir con argumentos, podemos vencerlo porque ya el Señor lo venció y por tanto nosotros también podemos si nos sometemos. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Pero hay un enemigo que vive con nosotros y esa es nuestra carne. Ella es uno de los principales enemigos que nos impide que nosotros podamos orar con efectividad. El deseo de Dios es que nosotros podamos ser efectivos en oración y que cuando levantemos una oración a Él, un clamor a Él, esta oración sea efectiva. Precisamente por este enemigo que está dentro de nosotros y que nos estorba y a veces le damos mucho lugar, es que a veces no tenemos oraciones efectivas. Así que vamos a ver el primer enemigo. El primer enemigo, ¿verdad?, que nosotros tenemos es la distracción. La distracción nos impide concentrarnos y nos lleva a hacer oraciones monótonas, ausentes o irritados. Le repito, la distracción, que es nuestro primer enemigo, nos impide concentrarnos y nos lleva a hacer oraciones monótonas, ausentes o irritados. El enemigo va a poner cosas para que nos distraigan, pero nuestra carne también, pues, está allí molestando para distraernos. Por ejemplo, si vamos a orar con el teléfono, normalmente las notificaciones de redes sociales no solo, ¿verdad?, reducen tu capacidad de mantener tu atención en Dios, sino que también impiden entrar a su presencia. Cuando estamos orando, ¿verdad?, hermano, una de las cosas que usted tiene que hacer es apagar toda red social y todo aquello y entrar a solas con Dios. ¿Por qué? Porque cuando entramos, ¿verdad?, es como que difícil con el teléfono, es difícil, ¿verdad?, concentrarnos cuando estamos a solas con Dios. Es como que si llevamos a una tercera persona. Imagínese usted está con Dios
y lleva a una tercera persona. El enemigo siempre va a estar ahí queriendo distraernos. Pero la palabra nos habla de lo siguiente, y esto le habla a los hebreos cuando estos estaban medios distraídos, ¿verdad? Escuchando lo que no debían. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que necesitamos renunciar a toda distracción. Entienda que ese tiempo que está a solas con Dios, hermano, es un tiempo donde necesitamos nutrirnos de Él, de su presencia. Y si de repente entramos con ciertas cosas, no vamos a poder ser efectivos ni vamos a poder tener una intimidad efectiva. Recuerde que nuestra relación con Dios es nuestra intimidad con Dios. Como cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, no entra nadie, solo están estas dos personas. De igual manera es con Dios. Cuando usted entra a estar con Dios, es Dios y usted. Por tanto, necesitamos quitar todo aquello que nos distraiga o que nos saque de donde Dios quiere tenernos. Así que este es un primer enemigo que muchas de las ocasiones, ¿verdad?, los cristianos caemos en este tipo de situación e impide que podamos ser efectivos. Este segundo enemigo, el afán. En Mateo 6:25, ¿verdad? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ay, perdón. Bueno, gracias. Dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La palabra afán viene del griego merimna y significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. Si usted ve de ahí de la diapositiva, ¿verdad? El señor afán está allí. Y el señor afán está pensando en su seguridad, en su protección, está allí pensando en la familia, en el amigo, en el futuro, en las penas, en las pruebas, en la responsabilidad. Bueno, está pensando en cantidad de cosas. Muchas de las ocasiones entramos a oración con todo ese cúmulo de afán, preocupados, afanados, ¿verdad? Pensando en qué vamos a hacer más adelante cuando nos levantemos o vamos a la iglesia con todo este tipo de cosas y afanes. Pero déjeme decirle que es el lugar secreto donde usted y yo necesitamos renunciar a ese enemigo que a veces, hermano, es tan común en el cristiano. A veces estamos tan afanados. Mire, si somos madres, estamos afanados por el hijo. Si somos abuelas, estamos afanados por el nieto y por esto y qué le vamos a hacer acá y que allá. Y esas cosas, ¿verdad? Se nos olvida en medio de todo eso que nosotros vivimos, sobre todo aquellas madres que tienden a tomarse los problemas de los hijos, que esa es otra. Y nos tomamos los problemas de los hijos, nos tomamos los problemas de los nietos, tomamos los problemas de todos y venimos a la presencia del Señor con todo el afán, con toda la preocupación y muchas veces no entramos verdaderamente, sino que estamos allí de repente quejándonos, de repente orando y no vaciándonos de aquello. Y déjeme decirle, cuando nosotros entramos con afán y no lo entregamos en la presencia del Señor, ¿sabe lo que va a pasar? Que te vas a seguir llenando de ti mismo, de todo ese afán, de toda esa situación, y tu oración no va a llegar al techo. ¿Pero por qué no va a llegar al techo?
Primero porque el afán demuestra que no estoy confiando en Dios, que no le estoy conociendo en esa área y estoy diciendo, Señor, tú no puedes con este problema, tú no puedes con esta economía, tú no puedes con esta situación. Entonces, como tú no puedes, Señor, yo voy a tomarlos. Eso es literalmente lo que nosotros le estamos diciendo. Con una mente dividida es imposible que usted pueda entrar totalmente a la presencia del Señor, porque esto es lo que divide, lo que distrae su mente, lo que hace girar, mire, a esa persona angustiada en direcciones diferentes. Y es necesario que nosotros podamos vaciarnos, hermano. Y esto le digo, hermano, porque muchas de las ocasiones entramos así y salimos con el mismo afán. O le entendemos una piolita y regresamos esa piolita de nuevo con el afán, Señor, te lo entrego, pero de nuevo me lo cojo yo. Y ese no es el deseo de Dios. Creo que hace años atrás le contaba que estaba con muchas cosas, ¿verdad? Con el ministerio, con cosas de la casa, y estaba en ese tiempo de la pandemia, cuando los niños comenzaron clases virtuales, y para ninguna de las mamás fue agradable estar sentados con los niños hasta que ellos pudieran adaptarse a este sistema. Entonces tocaba estar con mi hija allí, sentada hasta las 12 del día, y se conectaba, y ya después de las 12 hacer tareas porque era pequeña. Y entonces ayudarle a hacer las tareas para que haga bien y todo lo demás, más las otras responsabilidades. En un momento determinado oraba, pero me comencé a cargar y en un momento sentí que mi oración no llegaba ni al techo. Un día escucho una adoración y comienzo a abrirle mi corazón al Señor, y fue el Espíritu Santo tan propicio y me hizo ver que yo estaba cargándome de tantas cosas que eran innecesarias. Y ese día le abrí mi corazón al Señor y le dije, Señor, no puedo más, no puedo más con esta situación, no puedo más con esto, no puedo más con la escuela de mi hija, por favor, ayúdame. ¿Y sabe lo que sucedió? Cuando le abrí mi corazón a Dios y le dije, sí, Señor, perdóname, he sentido que tú no me has ayudado. Y no es que Dios no quería ayudarme, es que yo me estaba cargando con todas esas cosas y no me había dado cuenta que me estaba separando de Él, porque una mente dividida está separada. Su mente no está concentrada totalmente en Dios. Y en ese momento, ¿sabe lo que sucedió? El Espíritu Santo maravilloso comenzó a ministrar, a descargarme, me ayudó a descargarme. Y esa oración fue tan efectiva. A la semana siguiente, la profesora le bajó las cargas horarias a mi hija de tal manera que pudimos balancearnos con todo lo que teníamos. Entonces, el Señor sí está dispuesto a ayudarnos, pero a veces nosotros nos cargamos y nuestra mente está tan dividida con las preocupaciones que como cargamos todo aquello, no se lo entregamos verdaderamente al Señor, el Señor no puede obrar. Repito, no es que Dios no pueda, es que nosotros no le entregamos, porque la palabra dice, venid a mí, o sea, yo soy la que tengo que ir, yo soy el que tengo que ir a Él y entregar la preocupación, el afán y todo aquello, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, 6, 7. Él tiene cuidado de nosotros. Cuando me afano, lo que le estoy diciendo es, Señor, yo creo que tú no tienes cuidado de mí, pero es necesario vaciarnos de aquello y renunciar a ese enemigo que muchas de las ocasiones manejamos los cristianos. Vamos al próximo enemigo, el orgullo y el egoísmo. ¿Qué es el orgullo? ¿Y qué es el egoísmo? Es el vivir de acuerdo a los deseos de la carne. Eso obstaculizará nuestras oraciones porque produce endurecimiento del corazón hacia otros. Cuando somos egoístas, ¿verdad? Vamos a vivir de acuerdo a nuestra carne, lo que yo quiera, como yo quiera, no, Señor, como tú quieras, sino como yo quiera. Y entonces eso va a hacer, ¿verdad? Que yo no mire por otros, sino que me enfrasque en mis problemas. La mayoría de los cristianos, lamentablemente, vive una vida así.
Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros podamos sacar nuestra oración hacia otros, que lo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Nosotros podamos estar orando por otro, porque hay otro que está viviendo una situación peor que la que usted está viviendo. Pero cuando nos enfrascamos en mi problema, mi situación, ve por aquí, me por favor, ayúdame, corrígeme, Señor, ayúdame, mis hijos, mi familia, mi problema, entonces estamos actuando como egoísmo y a veces hasta le podemos mandar al Señor a decir que haga lo que nosotros estamos esperando. Cuando vamos ante Dios en oración, nuestro primer interés debe de ser hacer su voluntad. Le repito, cuando vamos ante Dios en oración, nuestro primer interés debe ser su voluntad, o sea, debe ser hacer su voluntad. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuáles son tus planes? Señor, yo rindo esto. Y el segundo debe ser orar por las necesidades de otro. Entonces, la primera cosa que me muestra que estoy dejando de ser egoísta es que ya me dejo de centrar en mis problemas y comienzo a orar por otros. Pero un enemigo tremendo es el egoísmo, hermano. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones queremos que a nosotros solo nos atiendan, a nosotros nos bendigan, sobre nosotros oren. Y el Señor está queriendo en cada problema que tú y yo tenemos, es que nosotros saquemos nuestra intercesión para otro que está pasando posiblemente lo mismo que tú y que yo. Y es por eso que el Señor nos quiere sacar de ese egocentrismo, de ese egoísmo, de ese que a mí me miren. Filipenses 2, del 3 al 4 dice, no hagáis nada por contienda, o no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otros. Qué maravilloso. Y sabe que me despojo de mi egoísmo, de mi orgullo, de mi egocentrismo, cuando comienzo a despojarme de esas oraciones egoístas, que se hagan como yo quiero, Señor. Esto es lo que yo quiero y se hace así. Y sabe que le puedo decir algo más. Crecemos cuando dejamos de hacer aquellas oraciones egoístas. El egoísmo es un enemigo terrible de mi vida de oración, porque no está centrada en lo que Dios quiere, sino en mí, que se satisfaga lo que yo quiero, como yo lo quiero. Está centrada en mi yo. Y Dios no quiere aquello, hermano. Lo que más desea el Padre es que podamos rendir nuestra voluntad a Él. Y segundo, que podamos aprender a amar a otros. ¿Y qué mejor manera de poder amar a otros que orar por otros, que orar por la necesidad de otros, hermanos, que como repito, posiblemente esté pasando peor que la de usted? Pero ya lo dice, no hagáis por contienda. Y hermano, créanme lo que esto es tremendo, porque aún en oraciones, hay oraciones tremendas, ¿verdad? Donde por desconocimiento de la palabra se pueden hacer oraciones hechiceras, oraciones salmáticas llenas de egoísmo, llenas de resentimiento y de amargura. Y Señor, por favor, o córtale el cuello, Señor, allí tú mismo, Señor, hazle ver que yo soy tu hija. Y comienzo en mi alma a querer orar de manera que al Señor no le agrada, llena de orgullo, ¿verdad? Si me hizo algo mal esa persona, Señor, ahí encárgate tú. Pero lo que estoy realmente mostrando es que hay un corazón que no es sano, que hay un corazón lleno de nosotros mismos. Y el deseo de Dios, hermano, es que podamos menguar. Ya lo dijo el profeta Juan, es necesario que yo mengüe y él crezca. Entonces, un enemigo de la oración es el egoísmo. Cuando nosotros centramos nuestra vida en lo que yo quiera, como yo quiero, y no como Dios lo quiere. Ya lo dijo Pablo, no hagamos nada ni por vanagloria, ni por contienda, sino estimemos a cada uno como superiores. Y eso es difícil para el ego, porque normalmente nos vemos mejores que los demás.
mejor que canto yo, mejor canto yo que los demás, mejor oro yo que los demás, mejor hago esto que los demás. Y sin mí, pues casi que se cae la iglesia. Y a veces el Señor permite situaciones para que nos demos cuenta que Él sigue siendo Dios y que su iglesia es su iglesia con o sin nosotros. Amén, iglesia. Listo. ¿Qué más? La incredulidad. Hay otro enemigo que es la incredulidad y este es un enemigo que muchas veces está enraizado en nuestra vida. Cuando vamos a la presencia del Señor, muchas veces oramos, pero no creemos lo que oramos. Cuando venimos a Dios en oración, dudando de su carácter, propósito y promesas, lo insultamos terriblemente. Voy a repetirlo. Cuando venimos a Dios en oración dudando de su carácter, su propósito y promesas, lo insultamos terriblemente. Debemos de orar con el entendimiento de que cualquier cosa que Él se proponga es la mejor situación posible. Cuando yo conozco a Dios, ¿verdad? Voy a entender que todo lo que me pase en la vida tiene un porqué y un para qué. Y que como en antes cantábamos, de que Dios siempre, siempre va a mostrar su bondad. Pero hay este enemigo cuando oramos y es la incredulidad y a veces eso está como enraizado en nosotros. Muchos, ¿verdad? Venimos de familias que se negaron a creer en Cristo, que renunciaron, que creyeron en otras religiones y eso está arraizado, la incredulidad, el no creo, yo no creo. Y muchas veces lo traemos de familia. Y eso tiene que erradicarse y decirle, Señor, desarraiga, perdóname. Porque muchas de las ocasiones oramos, Señor, aquí ponemos esta situación en tus manos y luego, ¿será que Dios la puede hacer? ¿Será que de verdad Dios puede obrar de esta manera? ¿Será que Dios ha escuchado mi oración? Y yo creo que en algún momento, ¿verdad? Todos hemos pasado por ese proceso porque viene el argumento, ¿será que Dios de verdad te escuchó? ¿Será que va a pasar eso que tú has orado? Y sobre todo cuando la situación se pone peor, más caótica y cuando de repente estamos viendo, por ejemplo, lo que estamos viendo en Ecuador. Estamos clamando por un avivamiento, ¿verdad? Y de repente la situación como que se está poniendo más peor, dijo alguien por allí. Como que está peor y decimos, puede venir el argumento, ¿para qué oras? ¿Para qué oras si mira cómo todo está contrario? Pero es allí, en esos momentos, donde necesitamos arrancar y decir, Señor, perdóname, tengo incredulidad, renuncio a esta incredulidad, la entrego, Señor, no la quiero dentro de mí porque sí, Señor, estoy dudando de ti. Hace tiempo escuchaba a un pastor y decía que él estaba orando por algo, y se levantaba de su tiempo de oración y venía el argumento, ¿será que Dios me habrá escuchado? ¿Será que de verdad Dios va a obrar? Y un día el Señor le habla y le dice, si dejaras de orar con incredulidad, entonces yo podría hacer aquello que me estás pidiendo. Entonces, muchas de las ocasiones pedimos algo, pero dudamos de aquello que estamos pidiendo. Por ende, Santiago, el apóstol Santiago, en Santiago 1, 6, 7 dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Pero pida con fe, no dudando en nada. Ahora, ¿van a venir los dardos a tu mente? Sí, pero es allí donde necesito aprender a declarar la palabra y aprender a decirle, Señor, renuncio a esto, desarraiga esta incredulidad de mi corazón, de donde esté enraizado, yo renuncio, para que el Espíritu Santo pueda abonar
Pues obviamente tu tierra. ¿Y cómo la abonamos, pastora? Con la palabra, declarando la palabra. Aunque vengan los argumentos negativos, que es como la guillotina de la fe, la duda, la incredulidad, comienzo a declarar lo que dice la palabra, me pongo de acuerdo. La confesión viene del griego homologeo, que significa ponerse de acuerdo, hablar lo mismo. Cuando yo hablo lo mismo que Dios habla, aun cuando vengan argumentos a nuestra mente, podemos creer que Dios va a honrar la fe que nosotros tengamos, porque Dios es un Dios que sabe honrar. Entonces necesitamos renunciar cuando venga ese enemigo y estés orando por algo y de repente las circunstancias se estén poniendo más terrible. Escúchame, es cuando precisamente necesitamos intensificar nuestra oración, porque algo poderoso viene detrás de todo ataque de duda, de incredulidad y de todo lo que el enemigo quiera estorbar. Muchas veces esto está tan arraigado en nuestra carne y vuelvo a repito, necesitamos renunciar y decir, Señor, ¿dónde está la raíz? ¿Por qué se me hace difícil no creer? Siempre evalúese y diga, Señor, ¿qué es lo que impide que yo crea en esto? Y entonces comencemos a renunciar a aquello que viene a estorbar. Porque si nosotros continuamos dudando, escúcheme, no crea que va a recibir algo de Dios. Es imposible, porque Dios siempre va a honrar su fe. Y dice que tal persona que duda es semejante a una onda del mar, o sea, arrastrada por el viento y echada de una a otra parte. Anda de aquí para allá, de allá para acá. ¿Cuántas personas han recibido una palabra del Señor y luego se les ha olvidado y están buscando que otros pastores, que otro venga y le hable lo mismo que le hablaron? O que el pastor le habló, ya lo decía mi esposo la semana que le tocó. Y te dan el mismo mensaje. Y el mismo mensaje tus pastores te dan palabra, pero buscamos a otro porque no creemos aquello. Así que necesitamos estar orando y en oración comenzar a sacar a ese enemigo de que está dentro de nosotros y que impide que recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Otro enemigo es la desobediencia. Un enemigo más de la oración es la desobediencia, hermano. ¿Por qué la desobediencia? Miren lo que dice, ¿verdad? Libro de Zacarías. Me encontré con esta perla preciosa en la palabra. Zacarías 7, del 11 al 13. Dice así, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante, o sea, endurecieron su corazón para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Esto es tremendo, hermano, porque primero dice que pusieron su corazón como diamante para no oír las palabras de Jehová, que la enviaba por el Espíritu. Y dice que aconteció que así como él clamó y no lo escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Dios no escuchó. Cuando no obedecemos a Dios, demostramos la falta de confianza y dependencia a Él. Y al orar en esas circunstancias o orar en esas circunstancias, se vuelven oraciones ineficaces. Voy a repetirlo para que entienda esto. Cuando nosotros no queremos obedecer lo que Dios nos dice, estamos demostrando una falta de confianza y dependencia a Él.
Y orar en esas circunstancias, en desobediencia, volverá nuestras oraciones ineficaces. La obediencia es una condición para poder acercarnos a Él en oración y disfrutar de sus beneficios. El deseo de Dios es que nosotros podamos recibir sus beneficios. Pero a veces estamos como el pueblo de Israel, hermano, desobedeciendo una y otra vez. Si ya a usted se le dio un consejo, ya Dios le habló a través de, y usted desobedeció aquello, no espere que Dios le vuelva a hablar. O si le habla algo o alguien, posiblemente sea un espíritu de engaño. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos escuchar lo que nos conviene. Y no es así, iglesia, escuche. Y cuando vamos en oración, con toda la desobediencia, habiendo desobedecido a madre, a padre, a pastores, a líderes que te dijeron no lo hagas, no, de esta manera no. Y vamos a la presencia del Señor. Este enemigo que es la desobediencia, hermano, me impide que mi oración sea efectiva. Mire este pueblo de Israel, ellos no quisieron escuchar. Dice que volvieron la espalda, se taparon los oídos para no oír. Y entonces, cuando pasó eso, que no quisieron oír, su corazón se fue endureciendo. Ahora, ¿cómo Dios va a hablarle a un corazón que está endurecido? ¿Sabe cómo le habla? A través de combos, hermano. A través de quebrantos. Si ya Dios te ha dicho algo y no lo obedeces, no esperes que Dios te vuelva y te vuelva y te vuelva a hablar. Posiblemente ya te hable a través de circunstancias. Por años, ¿verdad? Cuando era más jovencita, ahora soy joven, pero antes era más jovencita, me obsesioné con algo que yo deseaba. Y aunque Dios me decía no, 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 yo quería sacar como fuera mi sí, 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 sí. De hecho, no tenía ni siquiera paz. Sabía que Dios ya me había dicho que no. Mas, sin embargo, Él permitió situaciones tremendas en mi vida. Me hizo pedazos, hermano. Literalmente pedazos, como cuando usted tira un vidrio o un vaso y lo tira o rompe un vidrio y se esparcen. Literalmente sentí que mi alma se hizo pedazos. Y le reclamaba un día en oración a Dios y le dije, Señor, ¿por qué fuiste tan duro conmigo? Y Él me dijo, ninguno que me dice, Señor, Señor, y no hace mi voluntad, entrará al reino de los cielos. Y después me dice, fui así, te tuve que tratar así porque no me escuchaste. Entonces a veces no escuchamos, cerramos nuestros oídos a la palabra y aunque sabes que la palabra te está hablando, aunque sabes que el consejo te está dando Dios, no queremos y vamos desobedeciendo, deshonrando y nadie que deshonre, que desobedezca, le puede ir bien, hermano, le puedo decir por experiencia, por vivida y porque nunca más aprendí después de eso a nunca más desobedecer. El deseo de Dios no es tratarnos, quebrantarnos allí, hacernos pedazos. A veces nosotros somos los que endurecemos nuestro corazón. Él sí nos va a quebrantar áreas en nuestra vida. Sí, que están allí, pero es mejor, o sea, se la pasa más con paz cuando tú y yo obedecemos que en angustia de desobediencia. Entonces, cuando entramos y oramos a Dios, esa oración va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando algo que ya Él dejó establecido y que es la obediencia. El Señor le dijo al pueblo de Israel cantidad de veces, obedece para que te vaya bien. Y si usted y yo, jovencito, jovencita, mamá, papá,
quiere que le vaya bien en todo lo que es el reino de Dios, obedezca. Que entremos y digamos, Señor, perdóname, desobedecí, deshonré. Señor, en esta hora, perdóname. Y cuando tú te hayas verdaderamente arrepentido y renunciado a aquel enemigo de la desobediencia, entonces tus oraciones van a ser efectivas. Y no como este pueblo que cuando clamó a Dios, él no lo escuchó porque no atendieron a la palabra de Dios. ¿Qué otro enemigo tenemos? El pecado no confesado. Otro enemigo de la oración es el pecado no confesado. Es uno de los enemigos más fuertes de la oración. Si un cristiano vive en pecado, sus oraciones tendrán estorbo y le estará dando al enemigo áreas de su vida para que el enemigo las administre. Voy a repetirlo, hermano. El pecado le abre un portón al enemigo para que éste destruya. Y usted y yo, al momento de pecar y no confesar el pecado, lo que estamos dándole es a Satanás áreas para que él las administre. Imagínese usted al enemigo administrando áreas de nuestra vida. Es tremendo esto. Cuando el que tiene que gobernarnos verdaderamente es nuestro Dios, Señor y Rey Jesucristo. No puede decir que usted le pertenece a Dios encubriendo pecado. Proverbios 13:8 en la versión NTV dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, miren que no solamente es confesarlo, es abandonarlo, recibirán misericordia. No podemos entrar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y no confesar pecado, no sacar de dentro de nosotros aquello que obstaculiza y que impide una relación viva y real con Dios. El pecado siempre va a estorbar en nuestra vida y este enemigo muchas veces lo anidamos, lo guardamos y hasta lo arrullamos, hermano. Y el deseo de Dios no es que nosotros podamos tener al enemigo allí administrando áreas. Imagínese usted, porque el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, lo dice su palabra. Entonces, cuando no confesamos pecado, sino que lo guardamos, le damos un derecho legal al enemigo para que nos destruya. Y déjeme decirle algo, el enemigo no solo destruye a usted, el enemigo viene para destruir a usted, a los suyos. Entonces, por ende, necesitamos cerrar toda puerta de pecado. Pero dice, los que lo confiesan, y no solo lo confiesan, lo abandonan. ¿Por qué no solo lo confiesan? Porque yo creo que a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Todos aquellos que estamos allí liderando, hemos encontrado personas que han confesado pecado, pero ¿sabe qué? No lo han abandonado. Han dicho, bueno, este hombre se acerca y dice, pastor, pastora, líder, ando con 2 mujeres y tengo un camino, pero a las 2 las amo. ¿Confesó su pecado? Sí. ¿Lo abandonó? No. Puede decir, pastor, pastora, estoy haciendo esto, estoy haciendo y sé que es malo, pero ¿lo abandonó? No. Entonces, es necesario que cuando nosotros nos acercamos en oración, decidamos en nuestro corazón no solo confesar, sino abandonar totalmente el pecado. Y déjeme decirle algo, cuando usted decide en su corazón abandonar el pecado, la gracia del Señor está allí para ayudarnos. Pero es necesario tomar la decisión, porque la decisión no la va a tomar nadie más que usted, más que yo. Por ende, necesitamos sacar a este enemigo de nuestra oración. Cuando nosotros nos acercamos en oración, necesitamos confesar pecados.
Repito, abandonarlo. ¿Para qué? Para recibir gracia y misericordia, hermano. Desde el momento en que usted decide en su corazón, decir, dejo esta tibieza, dejo esto, cuando somos confrontados con la palabra, dejo, Señor amado, este pecado de no ir a la iglesia, de no asistir, de poner excusas, dejo esta tibieza espiritual, dejo de poner prioridades en vez de poner a ti primero, Señor. Cuando dejo eso y decido abandonar totalmente, ¿sabe lo que pasa? El Señor me da la gracia para poder hacerlo y para poder cumplir la voluntad de Él. Así que detrás de tu confesión y tu decisión de abandonar el pecado siempre va a estar la gracia de Dios para ayudarte. Otro pecado, ¿verdad? Y otro enemigo, perdón, de la oración, ¿verdad? Es el próximo, los conflictos en el hogar. Otro enemigo, ¿verdad? Para que yo tenga una armonía, para que tenga una relación viva y real. En muchas ocasiones, ¿sabes qué son? Los conflictos en el hogar. Cuando la cabeza del hogar no está demostrando las actitudes que Pedro menciona, su oración y comunicación con Dios está seriamente obstruida. De igual manera, las esposas deben de seguir los mismos principios bíblicos de sumisión al liderazgo de su esposo. Y aquí voy a detenerme un momento. Cuando estoy hablando de que el hombre es la cabeza del hogar, no es que el hombre está para pisotear a la mujer y mandarla a que tú hazme esto, hazme acá, llévame acá y hazla acá, y te pisoteo y hago y te menosprecio y te culpo de todo, tú no eres la espiritual, tú eres así. No, no se trata de eso. De igual manera la mujer, no es que tú eres y por tu culpa los hijos son así. No, no se trata de eso. Cuando está hablando de cabeza, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, la cabeza es fuente de vida. Y Pedro está hablando, y en el versículo más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Que la mujer debe ser tratada como un vaso más frágil. Porque si no, la oración de ese hombre va a tener estorbo. Y hay muchos hombres que pueden maltratar a sus esposas con palabras, siendo tan ásperos, y piensan que sus oraciones están bien. Pueden orar 3, 4 horas, pero esa oración no te sirve porque has maltratado a la hija del Padre, a la hija de Dios. De igual manera, con la mujer, puede levantarse, puede tener una actitud totalmente rebelde y puede pensar que su oración, ¿verdad? Estás pues siendo recibida, perdón, por Dios, cuando ha maltratado al Hijo de Dios. Entonces necesitamos entender que cuando hay estos conflictos en el hogar, necesitamos ponernos de acuerdo. Dios responderá cuando haya acuerdo en la pareja. No tiene sentido orar si estamos peleados. La palabra en Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos, con todos. Si es posible, si te es posible a ti, en cuanto dependa de ti, no del otro, estad en paz con todos los hombres. A veces el problema o el conflicto que llevamos dentro se manifiesta, ¿verdad? En situaciones externas, en casas donde los gritos son el primer lugar, donde no hay un saludo, donde simplemente hay reclamos y yo te dije y tú me dijiste, donde hay heridas, hermano, desde que antes que se convirtieran y todavía se fueron al encuentro y todavía no se han sanado. Donde hay situaciones, ¿verdad? Que yo te digo, tú me dices, nos echamos la culpa de todo. Y la palabra me manda, si es posible, en cuanto dependa de ti hombre, de ti mujer, estad en paz. Y la paz comienza en tu interior. Si yo no tengo paz interior, yo no voy a manifestar esa paz. Hace años creo que leíamos un libro de una autora, de una pastora, ¿verdad? Muy conocida, y ella decía que ella, ¿verdad?
iba con su esposo. Antes de ir a la iglesia se iban peleando en el carro, se iban diciendo de todo, ellas se iban peleando. Llegaban a la iglesia y eran impecables. Qué espirituales esos hermanos. Y de repente, bueno, ya sabían la palabra, que se tenían que poner de acuerdo, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, bueno, ya se ponían de acuerdo. Dice que estaban con el resentimiento y la amargura y oraban. Y oraban por una situación específica. Y ya, bueno, ya vamos a poner de acuerdo. Y se ponían a orar. Nada. No había resultado porque dentro de ellos había resentimiento. Y es lo mismo que pasa en hogares donde sus hijos no caminan, hermano. En muchos hogares. ¿Sabe por qué? Porque entre los padres no hay acuerdo. No se ponen de acuerdo a orar por sus hijos, sino que se recalcan las fallas de los unos a los otros. En hogares donde hay situaciones, hermano, de falta de perdón, de amargura. Y un día dice que el Señor le habló a esta varona y al esposo y le dijo, cuando ustedes estén verdaderamente de acuerdo, yo responderé. ¿Por qué? Porque se ponían de acuerdo superficialmente. Y yo me puedo poner de acuerdo, bueno, ya, perdóname, ay, ya, perdóname. Y puedo tomar esa actitud. Pero eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros podamos ser sanados. Y escuche, si usted está teniendo problemas fuertes en su casa, hermano, busque a su líder, comuníquelo. No sea tan orgulloso, soberbio, en decir, no, no pasa nada aquí en la casa solamente, no, que nadie sepa lo que pasa dentro de la casa, porque después toda la iglesia lo sabe. Posiblemente estés pasando una crisis terrible y no buscas ayuda. Busca ayuda. Necesitas buscar ayuda si estás teniendo problemas en tu hogar. No pienses que alguien, ¿verdad?, te va a venir y te va a acusar, o algunos no buscan ayuda por vergüenza. Lo decía un pastor hace años atrás. Muchas de las ocasiones, los hogares que se divorciaron fue porque nunca oraron juntos. Y cuando ya fueron a buscar consejería es cuando ya estaban a punto de divorciarse. Así que cuando oramos, ¿verdad? Yo debo de entender que si yo herí a mi prójimo, a mi próximo, a mi esposo, necesito pedirle perdón, que si él la hirió y la trató mal, necesita pedirle perdón. Y vamos a la próxima diapositiva. Miren lo que dice Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los versículos anteriores le manda a la mujer a someterse, ¿verdad?, al esposo. ¿En qué me debo de someter, pastora? Pues en todo aquello que dice la palabra. Si me dice no vayas a la iglesia, mi hijito, muchas gracias, pero yo necesito obedecer a Dios porque lo amo primero. Déjele haciendo su comida, déjele allí, si es una persona inconversa, bien atendido, madrugue y vaya a la iglesia. Y si no, ore, hermano, y comience a orar por su esposo y bendígalo. Entonces, cuando hay eso, se crea un ambiente de contienda, de pelea, y ahí por lo mínimo en casas, hermanos, donde son cristianos, por lo mínimo hay contienda, hay pelea, porque ya hay una puerta abierta donde hay estos conflictos en el hogar, lugares donde no se puede vivir verdaderamente. Y es necesario cerrar las puertas. Así que vamos al próximo enemigo, hermano, y es la falta de perdón. Ninguna oración u ofrenda será aceptada si antes no hay perdón en tu corazón. Voy a repetirlo. Ninguna oración u ofrenda será aceptada si antes no hay perdón en tu corazón. Se trata de una actitud del corazón. El Espíritu Santo nos da el poder para perdonar, la gracia para perdonar. Cuando una persona se niega a perdonar, se daña a sí misma, porque la falta de perdón producirá raíces de amargura y con amargura no se puede entrar en oración y salir con bendición. Voy a repetirlo.
con amargura no se puede entrar en oración y salir con bendición. La palabra me dice con respecto a aquello: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Su oración va a ser tan poderosa como usted esté dispuesto a perdonar. Si yo tengo raíces de amargura con personas, es imposible, hermano, que mi oración tenga poder. De hecho, muchos se quedaron en el camino y no pudieron cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de amargura, porque la amargura detiene la bendición de Dios. Y ya lo dice: confesaos vuestras ofensas, confiese la ofensa, saque la amargura de su corazón. Conocí a una persona que llevaba muchos años en el evangelio. Cuando le digo muchos, es más de 20 años. Pero esta persona tenía tanto resentimiento y rencor en su corazón que lamentablemente, hermano, ninguno de sus hijos, ¿verdad?, caminaba con Cristo. No solo aquello, sino que lamentablemente toda esa maldición la llevaron aún sus nietos, porque a muchos de ellos, de sus nietos, los mataron de una forma terrible. ¿Por qué? Porque ella no había soltado a alguien que en algún momento le hizo daño, y eso la ató y su corazón se llenó de amargura. Y como el enemigo tenía un derecho legal, entonces vino a destruir la vida de su familia. Por tanto, es necesario sacar, hermano, no podemos tener falta de perdón. Miren lo que dice: confiesen sus ofensas unos a otros y oren. ¿Para qué? Como resultado de confesar mi ofensa, voy a ser sanado. Y esa oración va a ser efectiva. Y vamos a la próxima diapositiva. ¿Quién es una persona justa? Y me detengo aquí. Una persona justa es uno que practica justicia, o sea, que hace lo que dice la palabra. Uno que está a cuenta con Dios y con los hombres. O sea, que yo con Dios estoy a cuenta, le digo: Señor, aquí suelto a Periquita, suelto a fulanito, suelto a esta persona, la suelto, la entrego, la perdono. Y recuerde que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Si usted no se pone a cuentas delante de Dios, su oración tendrá obstáculos y no podrá llegar a la presencia del Señor. Tampoco tendrá autoridad delante del enemigo, porque todavía hay áreas que aún le pertenecen a él. La palabra dice que la oración del justo puede mucho, pero ¿quién es justo? Aquel que no tiene cuentitas pendientes con los demás, aquel que ha arreglado sus situaciones con los demás, ha pedido perdón, ha soltado perdón, ha entregado perdón. Pero es que usted no conoce mi situación. Posiblemente no conozcamos tu situación, pero déjame decirte algo. El deseo del Padre es que nosotros tengamos su carácter, y cada vez que vamos a ser procesados en su carácter, Dios va a permitir situaciones para procesarnos, para ver cómo reaccionamos, hermano. Si tenemos resentimiento, vamos a decir, a desdecir, a estar en desacuerdo. ¿Y sabe qué? Los que salen perdiendo no son los otros, somos nosotros mismos que guardamos la amargura. Por ende, es necesario entregar, soltar. ¿Y cómo se puede dar cuenta de que usted tiene falta de perdón con alguien? Porque no lo puede ver o lo trata, pero aquí lo tiene y tiene el pensamiento o argumentos en contra de esa persona. Argumentos en contra de esa persona, es porque hay una falta de perdón. Y necesito pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a confrontar y estar a cuentas contigo, Señor, y estar a cuentas con esa persona. Ore y dígale: Señor, ayúdame, porque necesito que me ayudes a enfrentar aquello que no quiere. Y cuando usted cierra puertas, automáticamente la justicia de Dios se activa. Pero cuando usted tiene puertas abiertas, allí la injusticia que cometemos
se va a activar para destruirnos, hermano. Y el deseo de Dios no es eso, ya lo hemos dicho. Así que necesitamos confesar pecado. Cuando vamos a su presencia, este enemigo de la falta de perdón, tenemos que renunciarlo y estar a cuenta. Quiero hablar o quiero ser justo, necesito actuar en justicia. Y como conclusión, para terminar, el mayor enemigo del cristiano no es el diablo, aun cuando el enemigo se opone, ni el mundo, sino su carne. Si usted se dio cuenta, la mayoría de los enemigos que estaban mencionándolos estaban dentro, no fuera. Para derrotar a nuestros enemigos en oración debemos, primero, confesar pecado, hablando verdad con Dios. Segundo, estar a cuenta con Dios y con los hombres. Tercero, tener acuerdo en el matrimonio y en el hogar. El deseo de Dios es que podamos derrotar a nuestros enemigos. Vuelvo a repetirlo una y otra vez para que usted entienda, para que yo pueda comprender la magnitud del amor de Dios para sus hijos. Su Padre, mi Padre, tiene buenos deseos para nosotros, pero necesitamos erradicar a estos enemigos, a la distracción, al afán, a la incredulidad, al orgullo, al egoísmo, a la desobediencia, al desacuerdo, al pecado no confesado. A todos aquellos necesitamos erradicarlos. Y cuando entramos de corazón a su presencia y le entregamos aquello y renunciamos a aquello y decidimos, abandonarlo, entonces la gracia de Dios siempre estará para poder ayudarnos y poder levantarnos a vencer aquello que en nuestras fuerzas nunca lo podríamos hacer. Así que en esta noche vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú venciste a todo enemigo, Dios. Si bien es cierto, Dios eterno, muchas de las ocasiones nos hemos dejado distraer, perdónanos. Perdónanos por distraernos, perdónanos porque hemos entrado con afán, Dios. Porque a veces estamos tan preocupados en cosas, Dios, perdona. Perdona cuando, Señor amado, hemos entrado en oración con desobediencia, creyendo que nos vas a escuchar cuando tu palabra lo dice, Señor, no escucharás, porque no prestamos oído cuando tú nos instruías. Hoy renunciamos a todo desacuerdo. Vamos, si usted ha estado allí con falta de perdón, con desacuerdo en su matrimonio, en hogares, renuncia a aquello y dígale, Señor, trae unidad a este hogar, trae unidad a esta casa, Señor. Danos de tu gracia para ponernos, Señor, de acuerdo. Hoy renunciamos a toda falta de perdón. Y si tienes a alguien a quien perdonar, dile, Señor, en esta hora decido perdonar. Te pido que en esta hora me ayudes y me des de tu gracia para poder hacerlo, Señor, porque reconocemos que sin ti no podemos. Quiero estar, Señor, delante de ti. Quiero vivir en justicia. Te pedimos en esta hora, ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, amado Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres nuestro ayudador, consolador, y que estás allí para ayudarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Bendiciones, bendiciones, mi pastora.